Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos el capítulo 1 y 2 de la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo envía esta carta a la iglesia de los tesalonicenses, que está, dice él, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dios era la misma atmósfera en que vivía y se movía y tenía su existencia la iglesia. De la misma manera que el aire está en nosotros y nosotros en el aire, en la atmósfera, no podemos vivir sin el aire. La verdadera iglesia está en Dios y Dios en ella. Y no hay posibilidad de verdadera iglesia, o más bien, no hay posibilidad de verdadera vida para la iglesia aparte de Dios. Además, el Dios en quien vive la iglesia es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, la iglesia no tirita en el temor gélido de un Dios que fuera un tirano, sino que la iglesia se regocija en la buena disposición de un Dios que es amor. En este capítulo introductorio vemos a Pablo en su modo de ser más simpático. Dentro de poco va a administrar advertencias y reprensión, pero empieza con una alabanza sin reservas. Hasta cuando tenía que reprender, no lo hacía para desanimar, sino para elevar. En cada persona hay algo digno, y a menudo la mejor manera de conseguir que se despoje de las cosas más bajas es alabar sus cualidades más elevadas. La mejor manera de erradicar sus faltas es alabar sus virtudes para que florezcan más y más. Todos reaccionamos mejor a las palabras de aliento que a las reprensiones. Se cuenta del cocinero del duque de Wellington en Inglaterra, que una vez que renunció a su posición, le preguntaron por qué había dejado una posición tan honorable como tan bien pagada. Y contestó: cuando la comida estaba bien, el duque nunca me lo decía. Y cuando estaba mal, nunca me lo reprochaba. No valía la pena esforzarse. Le faltaba el estímulo. Pablo, como buen psicólogo y con un verdadero tacto cristiano, empieza reconociendo los méritos aun cuando tenga que pasar a reprender. En el versículo 3, Pablo reúne 3 grandes ingredientes de la vida cristiana. Primero, hay una labor inspirada por la fe.
Nada nos dice tanto acerca de una persona como su manera de trabajar. Puede que trabaje por miedo al castigo o por la perspectiva del salario. Puede que trabaje por un sombrío sentimiento del deber o inspirado por la fe. Su fe le dice que esa es la tarea que Dios le ha encomendado y que la está llevando a cabo por fidelidad a Dios. Se ha dicho que la marca de la verdadera consagración es encontrar la gloria en la labor penosa. Segundo, hay una labor impulsada por el amor. Bernard Newman cuenta que estaba una vez en casa de un campesino búlgaro. Todo el tiempo que estuvo ahí, la hija del campesino estuvo cosiendo un vestido. Él le dijo: ¿no te cansas de coser todo el tiempo? ¿Qué va?, le contestó ella. Es mi vestido de novia. El trabajo que se hace por amor no cansa nunca. Tercero, hay una constancia basada en la esperanza. Cuando Alejandro Magno estaba iniciando sus campañas, repartió todas sus posesiones entre sus amigos. Alguien le dijo: ¿no te estás dejando nada para ti mismo? Claro que sí, respondió él, me reservo mis esperanzas. Una persona puede soportarlo todo mientras tenga esperanza. Es como caminar hacia la aurora y no hacia el poniente. En el versículo 4, Pablo llama a los tesalonicenses hermanos amados de Dios. La frase amados de Dios solo la aplicaban los judíos a hombres supremamente grandes, a hombres como Moisés y Salomón o a la nación de Israel. Ahora, el más grande privilegio de los más grandes hombres del pueblo escogido de Dios se ha extendido a los más humildes de los gentiles. El versículo 8 dice que la fe de los tesalonicenses había resonado como una trompeta. La palabra también podría querer decir retumbar como un trueno. Hay algo arrollador en la valentía del cristianismo primitivo, cuando la prudencia más elemental habría sugerido una manera de vivir que pasara inadvertida y así evitara el peligro y la persecución. Los cristianos proclamaban abiertamente su fe. Nunca tenían miedo de confesar a quién pertenecían y a quién servían. En los versículos 9 y 10 se usan dos palabras que son características de la vida cristiana. Los tesalonicenses servían a Dios y esperaban la venida de Cristo. El cristiano ha sido llamado a servir en el mundo y a esperar la gloria del regreso de Cristo. El servicio leal y la paciente espera son los preludios necesarios para la gloria del cielo. Leamos ahora Tesalonicenses, el capítulo 2, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, de los versos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por debajo de la superficie de este pasaje se adivina el correr de las calumnias que se divulgaban o que divulgaban los oponentes de Pablo en Tesalónica. Primero, el versículo 2 se refiere al encarcelamiento y malos tratos de los que Pablo había sido objeto en Filipos. De esto nos habla Hechos 16, de los versos del 16 al 40. Sin duda, había algunos en Tesalónica que decían que Pablo estaba fichado por la policía, que no era más que un delincuente, que iba huyendo de la justicia y que estaba claro que no se le tenía que dar crédito alguno. Una mente realmente maligna lo tergiversa todo para producir una calumnia. Segundo, tras el versículo 3 hay no menos de 3 acusaciones. La primera, se decía que la predicación de Pablo era pura fantasía. Una persona realmente original siempre corre el riesgo de que los demás la tomen por loco. Festo creyó que Pablo estaba loco algo más adelante, Hechos 26-24. Hubo un tiempo cuando los parientes de Jesús llegaron a tratar de llevárselo a casa porque creían que se había vuelto loco, Marcos 3:21. Los estándares cristianos pueden ser tan diferentes de los del mundo que aquel que los siga con una mente sencilla y un entusiasmo ardiente puede parecerles a otras personas que están mal de la cabeza. La segunda acusación que le hacían a Pablo es que se decía que la predicación de Pablo procedía de motivos impuros. La palabra que se utiliza para impureza, acatarsia, tiene muchas veces que ver con la impureza sexual. Los cristianos tenían una costumbre que los paganos malinterpretaban a menudo intencionadamente: el beso de la paz, 1 Tesalonicenses 5:26. Cuando los cristianos hablaban de sus fiestas del amor y del beso de la paz, no les resultaba difícil a una mente sucia leer en estas frases lo que no contenían. Lo malo es que una mente sucia verá suciedad hasta donde no la haya. La tercera acusación o calumnia era que se decía que la predicación de Pablo estaba encaminada astutamente a engañar a la gente. Los propagandistas de los políticos, los propagandistas de la Alemania de Hitler y aún los propagandistas de nuestro país, acá en los Estados Unidos, han descubierto que si se repite una mentira con suficiente frecuencia y en voz bien alta, acaba por aceptarse como verdad. De eso era de lo que acusaban a Pablo.
El versículo 4 indica que acusaban a Pablo de buscar la aprobación de la gente en vez de la de Dios. Probablemente, aquello surgiría del hecho que predicaba la libertad del evangelio y de la gracia frente a la esclavitud del legalismo. Siempre habrá personas que no crean que son religiosas a menos que se vean en alguna desgracia. Y cualquiera que predique el evangelio del gozo encontrará calumniadores, que es exactamente lo que sucedió con Jesús y con Pablo. Los versículos 5 y 9 indican que había algunos que decían que Pablo estaba metido en el negocio de la predicación por lo que pudiera sacar de él, por el beneficio que pudiera obtener. La palabra que se usa para adulación, colaqueía, siempre indica la adulación que se practica para sacarle dinero a alguien. Lo malo es que en la iglesia primitiva había quienes trataban de sacarle partido a su cristianismo. El primer libro de orden eclesiástico se llamó la Didaché, que quiere decir la enseñanza en griego, o también es conocido como la doctrina de los 12 apóstoles. Y cualquiera puede encontrarlo en el internet, o si usted está interesado, o puedo enviárselo, ¿no? Electrónicamente, por supuesto. En este libro, la Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles, es donde se dan algunas instrucciones iluminadoras. El libro fue escrito en el primer siglo de la iglesia cristiana, casi en el tiempo en que el Nuevo Testamento fue escrito. Un poco después, más bien debo decir, un poco después que el Nuevo Testamento fue escrito, la Didaché fue escrita. Algunas de las instrucciones que se dan, deseo leérselas para que ustedes tengan una idea más concreta de lo que se dice en este libro. Dice lo siguiente: recibid al apóstol que vaya a visitaros como al Señor, que se quede con vosotros un día, y si es necesario, también el siguiente. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Y cuando el apóstol se despida, no le deis más que pan hasta que llegue a su morada. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Ningún profeta que encargue que sirvan una mesa de alimentos, ningún profeta que pida eso en el espíritu comerá de ella, porque sería un falso profeta. Si el que llega a tu iglesia es un viajero, socorredle con lo que podáis, pero que no se quede con vosotros más de 2 o 3 días, a menos que sea por necesidad. Pero si tiene intención de quedarse entre vosotros como un artesano más, que trabaje para comer. Pero si tiene profesión, ved la manera de que no esté ocioso entre vosotros, si es cristiano. Pero si no quiere, es un traficante de Cristo. Guardaos de los tales. Estos acabo de leerle el capítulo 11 y 12 del libro La Didaché, un libro escrito en el primer siglo de la iglesia cristiana. La Didaché se fecha hacia el año 100 después de Cristo. Ya se conocía en la iglesia primitiva el problema perenne de los estafadores que se presentan como hermanos necesitados y que van de iglesia en iglesia pretendiendo ser obreros cristianos. El versículo 6 indica que a Pablo le acusaban de buscar prestigio personal. Es el constante peligro del predicador el hacer alarde de sí mismo, en vez de presentar el mensaje. En 1 Tesalonicenses 1:5 hay algo sugestivo. Pablo no dice, yo llegué a vosotros, sino nuestro evangelio llegó a vosotros. Pablo y todo buen predicador debe perderse en el mensaje. El versículo 7 indica que a Pablo le acusaban de ser un dictador. Su gentileza era la de un padre prudente. Su amor sabía ser firme. Para él, el amor cristiano
no era un sentimentalismo blandengue. Sabía que las personas necesitaban disciplina, no para castigarlas, sino para bien de sus almas. La fe cristiana no había traído tranquilidad a los tesalonicenses, sino problemas. Su recién descubierta lealtad los había consumido en persecuciones. El método que usa Pablo para animarlos es muy interesante. En realidad equivale a decirles: hermanos, sigamos el camino que transitaron los santos antes que nosotros. Su persecución era una garantía de honor que los incluía en los regimientos del ejército de Cristo. Pero lo más interesante de este pasaje está en los versículos 15 y 16. Pablo traza una especie de catálogo de errores y pecados de los judíos. Dice que, primero, mataron al Señor Jesús y a los profetas. Cuando llegaban a ellos los mensajeros de Dios, los eliminaban. Uno de los hechos lúgubres en el relato evangélico es la intensidad con la que los responsables de los judíos trataron de deshacerse de Jesús, antes de que pudiera traerles más perjuicios. Pero nunca se ha anulado un mensaje matando al mensajero que lo comunicaba. Se cuenta de un misionero que se dirigió a una tribu primitiva, que tenía que hacer uso de métodos primitivos para comunicarle su mensaje. Así que les pintó un cartel en el que se representaba el progreso al cielo de un hombre que había aceptado a Cristo y el descenso al infierno de otro que le había rechazado. El mensaje inquietó a la tribu. No querían que fuera verdad. Así es que quemaron el cartel y a partir de entonces creyeron que ya no tenían problema. El problema era el cartel. Uno puede negarse a escuchar el mensaje de Jesucristo, pero no puede eliminarlo de la estructura del universo. Persiguieron a los cristianos. Aunque ellos mismos se negaban a aceptar el mensaje de Cristo, podrían haber dejado que otros lo escucharan y aceptaran si querían. Tercero, no trataban de hacer la voluntad de Dios. El problema de la iglesia ha sido muchas veces que se ha aferrado a tradiciones, a costumbres, a una religión hecha por los hombres, en lugar de aceptar la fe que Dios da. Lo que las personas se han preguntado muchas veces es: ¿qué es lo que creo yo? En lugar de ¿qué es lo que Dios dice? Lo que importa no es nuestra lógica de hormigas, sino la revelación de Dios. En cuarto lugar, estaban en contra de todos los hombres. En el mundo antiguo se acusaba de hecho a los judíos de ser enemigos de la raza humana. Su pecado capital era la arrogancia. Se consideraban el pueblo escogido, y sin duda lo eran, pero se consideraban elegidos para un privilegio y no para un servicio. Su ilusión era que llegaría un día en el que el mundo entero estaría a su servicio. No que eran ellos los que debían servir al mundo. Los que no piensan más que en sus derechos y privilegios siempre estarán en contra de todo el mundo. Y lo que es todavía más serio, en contra de Dios. Quinto, querían reservarse la invitación del amor de Dios para ellos solos y no querían que los gentiles tuvieran parte en su gracia. Hay algo fundamentalmente erróneo en una religión que le cierra la puerta a los demás. Si amamos de veras a Dios, ese amor debe desbordarse hacia nuestros semejantes. Lejos de querer monopolizar los privilegios, nos consumirá la pasión de compartirlos. Mis hermanos, que Dios les bendiga.